Mi ex esposa me invitó a sentarme con ella y cometí el peor error de mi vida. Me llamo Trevor Ann, tengo 38 años y antes de contarles el resto de esta historia, necesito que entiendan algo sobre el tipo de hombre que soy. No soy impulsivo, no soy imprudente, soy el que lee la letra pequeña antes de firmar cualquier cosa, el que revisa 2 veces el pronóstico del tiempo antes de salir de casa y el que lleva un diario de piel con un plan a 5 años escrito en tinta azul. Tomo decisiones deliberadas y cuidadosas. No lo digo por presumir, es simplemente la verdad. Así que cuando les digo que destruí lo más genuinamente bueno que tenía en la vida en apenas 4 segundos, en una fiesta de cumpleaños, bajo la luz cálida de un restaurante, con una copa de vino que ni siquiera terminé, necesito que entiendan lo que eso decía no de mí en de ella, de lo que ella todavía me hacía, incluso después de todos los años de trabajo que había invertido en convertirme en alguien sobre quien ella ya no tuviera ningún poder. Me equivoqué con eso último. Conocí a Celeste en otoño de mi penúltimo año de universidad. Estaba frente a la biblioteca del campus con un abrigo amarillo, enfrascada en una feroz discusión unilateral con una máquina expendedora que se había tragado su dólar sin darle nada a cambio. La golpeó con la palma de la mano, dio un paso atrás, ladeó la cabeza y volvió a golpearla. Había algo en esa imagen, la furia, la concentración, la negativa absoluta a aceptar una pérdida que ella no había acordado, que me atrajo como la gravedad. Me acerqué, me dio las gracias sin apartar la vista de la máquina, para cuando la bolsa de papas fritas por fin cayó. Ya llevábamos 20 minutos hablando, y algo entre nosotros había empezado silenciosamente. Nos casamos a los 28. Una ceremonia pequeña. Su madre lloró casi todo el tiempo. Mi padre me estrechó la mano como siempre lo hacía, firme, breve, profesional, lo cual, viniendo de él, era probablemente la máxima expresión emocional que sabía ofrecer. Durante 7 años, le entregué a ese matrimonio todo lo que tenía: mi tiempo, mi paciencia, mi dinero, mi versión del futuro. Lo construí como construye la gente, cuidadosa en capa por capa, poniendo atención a los detalles. Pero los matrimonios, aprendí con el tiempo, no se tratan solo de lo que uno vierte en ellos, se tratan de lo que 2 personas están dispuestas a seguir construyendo juntas. Y en algún momento alrededor del 5.º año, Celeste y yo, silenciosa y casi imperceptiblemente, habíamos dejado de construir. No voy a profundizar en los detalles de lo que pasó. Lo que sí diré es que hubo una traición. Hubo un perdón que ofrecí, pero que nunca sentí plenamente en mi cuerpo, porque no sabía cómo soltar algo tan pesado sin fingir que lo había hecho. Hubo un año lento y sofocante. Después de eso, en el que vivimos en el mismo apartamento como 2 extraños educados que compartían apellido. A cenar, veíamos televisión. Dormíamos en extremos opuestos de la misma cama, con un silencio entre nosotros que tenía su propio peso. El divorcio se finalizó un martes por la tarde. Firmamos los papeles en una mesa de una oficina que olía a aire reciclado. Ella se quedó con el apartamento. Yo me quedé con nuestra perra, una cruza de pastor de 4 años, llamada Ren, que no entendía por qué nos mudábamos, pero estaba feliz mientras hubiera parques. Ambos nos quedamos con la tristeza, aunque ninguno lo habría admitido en ese momento. Los 18 meses siguientes fueron los más duros de mi vida adulta. No de forma dramática, no de maneras que cualquiera que mirara desde fuera pudiera identificar fácilmente, sino de la forma privada e implacable de un hombre que tiene que reencontrarse a sí mismo desde cero, que se despierta por la mañana y tiene que recordar quién es fuera de la persona en torno a la que se construyó durante una década. Fue mejorando, lenta, constantemente, como suelen mejorar las cosas que de verdad perduran. Conseguí un ascenso por el que había estado trabajando 3 años. Me mudé a un apartamento con suelos de madera, ventanales altos y un mercado de agricultores los domingos a 2 calles. Empecé a correr, no para anestesiar nada, solo porque quería moverme pequeñas cosas, pero eran mías de una manera en que nada se había sentido mío
en mucho tiempo. Y 6 meses antes de la fiesta, conocí a Nora. Era jefa de proyectos en una empresa a 3 calles de mi oficina. Nos conocimos en un happy hour por un colega en común. Uno de esos encuentros que empiezan a las 5 y terminan a las 9 sin que nadie se dé cuenta. Yo había llegado con reservas, como cuando has sido herido lo suficiente como para dejar de confiar en tus propios instintos. Sonreía y hablaba, pero me mantenía a distancia, como quien prueba el hielo antes de poner todo su peso. Nora pareció entenderlo sin que hiciera falta decirlo. No forzó mis precauciones. Se quedó cerca en paciente en Firmon, y con el tiempo hizo que aquello se sintiera menos como protección y más como algo que ya no necesitaba. Para el 3er mes había dejado de probar y simplemente empecé a caminar. Para el 5.º mes estaba en un lugar en el que no había estado en años en silencio. Sólidamente, feliz, sin asteriscos. Esa era la vida que llevaba cuando llegó la invitación para la fiesta del 60 cumpleaños de la madre de Celeste. Mi primer instinto fue declinar, enviar flores, enviar una tarjeta, desearle lo mejor a Margaret desde una distancia prudente. Pero mi amigo Patrick también estaba invitado. Y Patrick esgrimió el argumento que siempre me convence, que sería incómodo durante 20 minutos y luego sería solo una fiesta, que Margaret siempre me había apreciado y que significaría algo para ella si yo asistía. No se equivocaba en ninguna de las dos cosas. Fui. La fiesta se celebró en un salón privado de un restaurante del lado este de la ciudad, Lucy's Che. Lidas, mesas redondas con mantelería blanca. Margaret se veía genuinamente hermosa para sus 60 años. La abracé y ella me sostuvo un instante más de lo necesario. ¿Cómo hacen las madres de las exesposas cuando nunca terminaron de entender por qué terminó el matrimonio y nunca dejaron de desear que no hubiera sido así? Durante la primera hora, todo se desarrolló exactamente como Patrick había prometido, ligeramente incómodo en los bordes. Y luego solo una fiesta. Encontré un lugar en el lado opuesto del salón respecto a Celeste y lo manejé sin que pareciera estratégico. Él estaba vestido azul marino, el pelo más corto, hablando con la familia menos, y registré su presencia como se registra el clima. Estaba ahí, no cambiaba mis planes. Y entonces ella se acercó. Oí su voz antes de darme la vuelta. Esa voz en particular, la que había dicho mi nombre en todos los registros emocionales durante una década de vida compartida, lo dijo como siempre lo hacía, cuando intentaba desarmar, sin parecer que lo hacía tan suave, sin prisa, familiar, como si no hubiera pasado tiempo entre nosotros. Se veía distinta. O quizás solo se veía como ella misma, de una manera que yo no me había permitido recordar en el pelo más corto. Había una quietud en ella, una calma que yo asociaba más con la persona en la que parecía haberse convertido que con la que me había casado. Me preguntó cómo estaba Ale. Dije que bien. Sonrió como si eso genuinamente le alegrara, y entonces señaló hacia su mesa. La mesa familiar, medio recogida tras la cena menos, y me preguntó si quería sentarme con ella un rato, en 4 segundos. Sostuve esa decisión exactamente 4 segundos. Ella no estaba pidiendo nada ni una reunión, ni una explicación, solo sentarse. 2 adultos en una fiesta que habían compartido 7 años, y ahora una mesa. Yo tenía a Nora estaba sanado. Estaba bien. Tenía todas las razones para decir algo cortés y volver con Patrick al otro lado del salón. Me dije que era cortesía. Me dije que era madurez. Me dije que Margaret estaba mirando desde el otro lado y que negarme sería grosero. Provocaría una escena que nadie necesitaba. Todas esas cosas eran ciertas. Ninguna era la razón por la que dije que sí. Dije que sí porque era Celeste. Por algo enterrado, bajo llave, supuestamente jubilado, aún respondía cuando ella llamaba. No por Angelo, no de ninguna forma que yo reconociera claramente. En ese momento, solo de la manera más antigua, silenciosa e involuntaria, como una brújula responde al norte sin importar si le estás prestando atención. Me senté. Ella me sirvió una copa de vino de la botella ya abierta en la mesa. Hablamos de cosas fáciles primero, la salud de su madre.
mi nuevo barrio, el trabajo, el tipo de conversación que dos personas tienen cuando están calentando para la que subyace debajo. Pero era cálida, había una corriente bajo la superficie. La sala a nuestro alrededor comenzó a volverse ligeramente difusa, como ocurre cuando dejas de notar cualquier cosa fuera del círculo inmediato de una conversación. Para cuando bajaron las luces para los brindis y el restaurante quedó en silencio. Para la celebración de Margaret, Celeste y yo, llevábamos hablando más de una hora, y no había pensado ni una sola vez, ni una sola, en la mujer que, al otro lado de la ciudad, me esperaba para volver a casa. Los brindis terminaron. La fiesta se relajó hacia algo más distendido, y Celeste sugirió que saliéramos un momento a tomar el aire. Me dije que era solo un patio. Me dije que tenía la situación controlada. Me equivoqué en eso de todas las maneras que importan. Y lo que hice después. En esos minutos silenciosos bajo las guirnaldas de luces, me costó algo que aún no estoy seguro de merecer perder. Pero perdí de todos modos. El patio era pequeño en un rincón privado al final del pasillo trasero del restaurante, adornado con cálidas luces blancas y más silencioso de lo que la fiesta en el interior merecía estar. Había un murete bajo de piedra en el borde más alejado y nos quedamos junto a él, uno al lado del otro, con la clase de distancia que dos personas guardan cuando están siendo cuidadosas sin reconocer que lo están siendo. La conversación cambió allí, fuera no more, de repente, como cambia la marea and gradual, y para cuando te das cuenta, ya estás en un lugar distinto. Celeste empezó a hablar del final de nuestro matrimonio, no con amargura, no con la ligereza ensayada de quien se protege. Habló con la precisión de alguien que había pasado mucho tiempo mirando de frente algo que antes no había podido mirar. Dijo que ahora entendía lo que había roto. No lo adornó con explicaciones ni matices. Ofreció responsabilidad sin envolverla en una petición de nada a cambio. Yo escuché y cometí el error de escuchar con demasiada atención, porque me pasó algo en aquel patio que todavía me cuesta explicar en términos que no me hagan sonar tonto o deshonesto. No era deseo. Exactamente. No fue una decisión que tomara conscientemente. Fue algo más involuntario, a la forma en que el cuerpo reconoce algo familiar antes de que la mente termine de discutirlo. La manera en que ella ladeaba la cabeza mientras buscaba una palabra. La cadencia específica de su voz cuando bajaba al ser honesta. Una década de conocer a alguien, grabada en reflejos y memoria muscular, aflorando sin permiso. Extendí la mano y puse la mía sobre la suya en el murete de piedra aún. Reflejo, un gesto sin pensamiento detrás. Y quizás ese fue el problema. Ella miró mi mano. No la retiró. Nos quedamos así menos de un minuto. Quizás 30 segundos. Quizás menos. Y en ese silencio, sin intercambiar una sola palabra, algo pasó entre nosotros que no debería haber pasado. Algo que yo no tenía derecho a ofrecer, porque no era un hombre sin ataduras de pie en un patio tranquilo sin ningún lugar al que ir. Era la persona de alguien. Tenía a una mujer en casa que me había dado el amor más sencillo de mi vida adulta. Y yo estaba allí alimentando al fantasma de todo lo que me había costado años superar. Lo que yo no sabía era que Nora había llegado a la fiesta 18 minutos antes. Me había mandado un mensaje alrededor de las 7 de la tarde. No lo vi a mi teléfono. Había estado boca abajo en el bolsillo de la chaqueta casi toda la noche. ¿Había estado pensando en mí? Escribió. Sabía cuánto me había estado preparando para esa fiesta, incluso cuando le quitaba importancia. Conocía la forma en que hablaba de ella, con una ligereza que no ocultaba del todo el peso que había debajo. Y había decidido, de esa manera generosa y discreta que era totalmente característica de ella, ir, no para vigilarme, no por inseguridad, sino porque me amaba. Y sabía que aparecer antes de que te lo pidieran era en la PR, tique, lo que el amor realmente parecía. Llamó a Patrick para pedirle la dirección. Él se la dio sin dudarlo, sin saber a qué la estaba llevando. Pasó casi 20 minutos en el guardarropa, reuniendo el valor para entrar, sin querer parecer intrusiva, superando las pequeñas ansiedades de alguien que intenta hacer algo amable. Patrick la encontró cerca de la entrada cuando fue a buscar su chaqueta. Lo hizo con buena intención.
Le indicó el pasillo trasero. Le dijo que probablemente yo estaba en el patio tomando el aire. Recorrió el restaurante de punta a punta. Se detuvo en la puerta que daba al patio. Se quedó y miró lo que tenía delante, a Celeste y a mí, bajo el cálido resplandor de las guirnaldas de luces en mi mano, sobre la suya. Los dos en el silencio particular de dos personas que no están hablando de nada. No hizo ningún ruido, no se movió por un instante, y luego se dio la vuelta. Atravesó el restaurante, recogió su abrigo de la mujer del guardarropa y se fue a casa sola en su coche una noche de martes. Mientras la fiesta seguía, sin que ninguno de los dos supiéramos que ella había estado allí. Llegué a casa alrededor de las 11, cargando esa sensación inquieta particular del hombre que ha abierto una puerta que pasó años manteniendo cerrada y aún no sabe qué hacer al respecto. Le mandé un mensaje de buenas noches a Nora Ann. Respondió tras una pausa inusualmente larga con una sola palabra. Noté la brevedad. Me dije que estaría cansada. Me dije que todo estaba bien. Para la noche siguiente, estaba claro que nada estaba bien de la forma en que yo me lo había contado. Sus respuestas llegaban despacio y llevaban una cautela que nunca antes habían tenido. Cada palabra medida de una manera que no era propia de ella. Cuando llamé, contestó y habló con una precisión que me oprimió el pecho. Le pregunté qué pasaba. Dijo que necesitaba unos días. Esos días estuvieron entre los peores que he vivido desde el divorcio. Y lo peor era que yo aún no entendía del todo por qué. Sabía que algo había cambiado. Sabía que estaba conectado con la fiesta, con el patio, con los 30 segundos que no podía recuperar. Pero no sabía cuánto sabía ella. No sabía que había estado allí. Al cuarto de, aceptó reunirse conmigo. Una cafetería cerca de su oficina a primera hora de la tarde. Se veía como se ve la gente que ha estado cargando algo pesado el tiempo suficiente como para que el peso se haya vuelto parte de su postura. Juntó las manos alrededor de la taza y me lo contó todo. El mensaje que había enviado, Patrick y la dirección, el guardarropa y el pasillo y la puerta, y lo que vio enmarcado dentro. No lloró, no levantó la voz. No había venido a representar su dolor para mí. Había venido porque era honesta y pensó que yo merecía honestidad incluso cuando no la había ganado del todo. Me dijo que durante meses había estado enamorándose de mí con plena atención, que había sido cuidadosa, más cuidadosa de lo que jamás lo había sido con nadie, porque entendía que yo todavía cargaba con algo, y había estado dispuesta a esperar a que lo soltara por completo. Dijo que no había ido a la fiesta para pillarme en nada. Había ido porque estaba enamorada de mí y quería que yo supiera que no estaba solo en aquella sala. Y luego dijo aquello que no he podido dejar de oír desde entonces. Dijo que cuando se quedó en aquella puerta, no vio a un hombre cometiendo un error. Vio a un hombre que aún estaba en alguna parte irresuelta y esencial de sí mismo, en una vida distinta, y ella necesitaba a alguien que estuviera en esta, en la suya, plenamente y sin reservas. No intenté discutir, no intenté explicar lo del patio, ni el murete, ni mi mano sobre la de Celeste, porque ella no se equivocaba. Lo que había visto era real, lo que aquello significaba era real, y el hecho de que nada más hubiera ocurrido no era lo mismo que si nada hubiera importado. Terminamos en aquella mesa. Me abrazó al despedirnos, breve y sin rigidez, como hacía todo Ann, con sentimiento genuino y sin teatralidad, y se alejó hacia su edificio de oficinas bajo la luz de la tarde, mientras yo me quedaba en la acera, intentando localizar la versión de mí mismo que de alguna manera había hecho posible aquello. Busqué a Celeste una vez, algunas semanas después, no por nostalgia, ni porque pensara que algo distinto podría resultar de ello. Necesitaba entender qué había sido realmente aquella noche. Su respuesta fue mesurada y amable. Había estado en un momento reflexivo aquella noche. Dijo, estaba agradecida por la conversación, era feliz con su vida y esperaba que yo estuviera encontrando mi camino. Eso fue todo. Intenté 2 veces más contactar a Nora Ann. Fue cálida las 2 veces. Honesta, me deseó lo mejor de esa manera, sincera y sin complicaciones de quien lo dice sin ironía. Eso lo hizo más difícil.
No más fácil. Es mucho más sencillo recuperarse de alguien que se va con enfado, porque el enfado te da algo sólido contra lo que empujar. Nora me dio claridad, y la claridad simplemente se quedó allí en la habitación conmigo. Pachinte e Ineme, Vil, mientras yo averiguaba exactamente qué había elegido en lugar de ella. Tengo 38 años. He cometido mi parte de errores. He tenido un matrimonio que terminó. He estado roto y he tenido que reconstruirme. Pero este error lo cargo de una manera distinta. No por Celeste, no por el patio ni el vino, ni los 4 segundos en la mesa. Lo cargo por la mujer que cruzó la ciudad para pararse en una puerta y mostrarme amor antes de que yo se lo pidiera siquiera. Y porque lo último que hizo, después de todo, fue desearme lo mejor sin hacerme sentir jamás el tamaño completo de lo que había tirado por la borda, no le hizo falta. Yo ya lo sab. Ah.